Hola a todos y a todas, hoy os quiero traer a este canal un vídeo sobre cómo utilizar el Gutenberg, el constructor de bloques que viene por defecto en WordPress. También vamos a aprender a cómo instalar plantillas gratuitas que nos van a hacer mucho más fácil las tareas. Ya tengo un curso completo de 0 a 100, un curso que te ayudará a tener tu primer cliente y ganar dinero con este curso, pero no te preocupes porque aquí en el canal traemos vídeos y vamos a hacer un rapidín de cómo son las bases de cómo utilizar el constructor de bloques y más o menos manejarnos con él. Tengo una página de WordPress recién instalada con la plantilla que viene por defecto. Siempre nos viene una plantilla por defecto en WordPress, así que es tan sencillo como nos vamos al apartado de la administración de WordPress. Nos vamos a ir en apariencia, temas, y vamos a añadir un nuevo tema. Por defecto aquí nos aparece Astra. Si no nos apareciera aquí, lo podemos buscar aquí. Tecleamos Astra y nos aparecería el primero. Lo instalamos y ahora os enseño cómo se instala paso a paso, es muy sencillito, ya lo veréis. Lo vamos a activar, súper importante. Ahora, como tenemos ya instalado Astra, nos aparecerá aquí un botón de Astra en el menú. Le damos aquí. Aquí en plantillas de inicio vamos a darle a instalar. Yo lo tengo activado ya. Tenemos que darle a instalar y nos aparecerán un montón de plantillas premium, pero no pasa nada porque tenemos muchas también que son gratuitas. ¿Veis? Esta es gratuita, esta también. Y ya nos aparecen muchísimas plantillas que no tienen el icono de premium. Como podéis ver aquí, las primeras que tienen el icono de premium. También podemos seleccionar por tipo de negocio, por ejemplo, hoteles, restaurante, agencia, transporte, construcción, comunidad, e-commerce, tal. Depende de la plantilla que instalemos, se nos van a instalar también los plugins necesarios. Por ejemplo, si tenemos una tienda nos va a instalar WooCommerce. Si tenemos una empresa que necesita un formulario de contacto, nos va a bajar un formulario de contacto. Nos va a adaptar la plantilla a nuestras necesidades con los plugins y nos va a instalar automáticamente. Y todo eso está muy bien. Y es completamente gratuita. Por lo tanto, yo simplemente voy a fijar una plantilla que me guste, que quiera instalar. Por ejemplo, esta de aquí me llama la atención, le voy a dar. Y lo primero que nos aparece es para personalizar el logo. Entonces tenemos que subir un logotipo. Le clicamos aquí. Está fácil como darle a seleccionar archivos. Se nos abre nuestro escritorio. Yo aquí tengo el icono de clases 3D. Lo subimos. Si queréis poner el SEO, poned aquí clases 3D. Cosas que tengan que ver con la imagen para que la encuentre Google. Le vamos a seleccionar. Y aquí tenemos, os recomiendo que pongáis un logotipo con transparencia. Yo he puesto un logotipo .png que tiene transparencia. Aquí podéis ajustarle si lo queréis más grande o más pequeñín. Nosotros lo ponemos aquí, le damos a continuar. Podemos seleccionar uno de estos esquemas de colores que vienen por defecto. En este caso le voy a poner el rojo porque tiene que ver con el logotipo y la imagen de marca. Aquí le podemos seleccionar el tipo de letra que queramos, más dura, más tipo letter. Esta está bien porque es más modernita, vamos a darle a continuar. Todo esto se puede cambiar después, no os preocupéis. Podemos cambiar el tipo de letras, podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar un montón de cosas. Y ya por último nos aparece esta ventana, que es para... Tenemos que tener todo esto activado, no hace falta que demos nuestros datos, porque nos enviarían spam y todo esto, vosotros como vosotros queráis. Realmente, vamos a importar todo esto porque son los plugins que necesitamos para esta página web. Por lo tanto, le damos a Submit and Build My Website. Submit and Build My Website. Ahora lo he dicho bien. Siempre que hago estos tutoriales pronuncio mal esta cosa. Pues esta vez no. ¡Ah! ¡Y suscríbete! ¿Por qué no estás suscrito ya? No te pierdas nada de WordPress. Aquí tenemos creme de la creme de tutoriales de WordPress para ti, para ti. Y además nos puedes pedir tutoriales siempre que quieras. Gracias, congratulations. View your website. Vamos a darle a View your website. Y ya tenemos la web con un plantillazo de Astra. Pero ahora, ¿cómo se modifica esto? Pues bueno, ya tenemos nuestra paginita, bien chula ella, Y vamos a utilizar el constructor de bloques de Gutenberg. ¿Cómo se utiliza esto? No vamos a editar página. Aquí nos aparecerá para editar la página. Y le damos a editar. Nos da la bienvenida al bloque editor, lo quito, el header no aparece porque el header se edita aparte, al igual que el menú tiene unos botones que lo podemos personalizar, por ejemplo, quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos, el contact, descargas, cursos, etcétera. Todo lo que va en la parte de arriba, en la cabecera, junto al logo, lo podemos personalizar después. Pero aquí solo vamos a editar el contenido de la página web que va por bloques. Lo primero que tenemos aquí es, pues bueno, tenemos la página que es de plantilla. Y lo primero que os voy a enseñar a hacer, aquí tenemos un formulario de contacto, muy sencillito. Y lo primero que os voy a enseñar a hacer es cómo borrar cosas. Por ejemplo,
Esto de aquí no me interesa y podría borrarlo. Que sepáis que podemos seleccionar los bloques. Esto es un bloque, como podéis ver. Si seleccionamos este bloque, es el bloque de la foto, esta foto, esta foto, esto, cada cosa de estas es un bloque. Esto es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Y luego está el contenedor global de cada div. El div en programación es el contenedor que contiene, pues, fotos, imágenes, cosas, ¿vale? Son términos de programación que no os quiero marear en este tutorial. Pero aquí tenemos el div, que el div vamos a llamarlo bloque general, donde contiene algo. Entonces este bloque que se ve en azul contiene estas letras, contendrá varias columnas, tendrá el fondo con la imagen, tendrá el botoncito y tiene varias cosas que se les ha puesto a este bloque. Por lo tanto, este bloque, si lo queremos eliminar, le damos aquí a los 3 puntitos, porque siempre que seleccionamos un bloque nos aparece este pequeño menú. Entonces le damos aquí y le damos a borrar. Y nos cargamos ese bloque que no lo queremos en nuestra plantilla. Por ejemplo, este bloque me gusta y lo voy a duplicar. Puedo duplicar este bloque. Le doy aquí a los 3 puntitos y le doy a duplicar. Y ahora, como podéis ver, tenemos 2 secciones duplicadas. Me lo cargo. Simplemente era para enseñaros que podéis duplicar secciones para lo que queráis hacer vosotros. Si aquí tenemos testimonios y no nos interesan, pues le vamos a dar al suprimir y nos cargamos los bloques. Y automáticamente pues nos quedamos solo con 2. Imaginaos que tenemos 6 y queremos pues solo 2, pues ya lo tenemos. Entonces nos vamos a la cabecera. Nos vamos a la cabecera y aquí pues tenemos una cabecera bien chula con unas letras. Entonces, que sepáis, si yo selecciono aquí las letras, puedo escribir lo que quiera. Bienvenidos a Clases 3D. Simplemente clicar y teclear. Que queremos cambiar el color de estas letras, que por cierto en blanco ya están bien, pero os enseño a cambiarlo. Aquí a la derecha, en bloque, ¿vale? Esta página y está bloque. Pues en bloque, en la edición de este bloque, tenemos el estilo. En el estilo podemos cambiarle el color y ponerlo en color púrpura, en color azul, en el color que vosotros queráis. No me enrollo con esto. Yo lo voy a dejar en blanco, pero que sepáis que podemos cambiarlo. Lo mismo con la tipografía. Podemos seleccionar pues una familia de fuente, por ejemplo la helvética. ¿Veis que el esquema de fuentes que nos daba por defecto se podía cambiar? Pues así es como se cambia. Podemos cambiar la familia de la fuente, incluso el tamaño. Si lo queremos en cursiva, lo podemos poner en cursiva y podemos hacer 1000 cosas. Aquí tenéis todos los ajustes relacionados con la letra, incluso el alto de línea, que aquí me he pasado un poquito. Y podéis toquetearlo a vuestro gusto. Aquí en ajustes generales lo podemos alinear a la izquierda, lo podemos alinear a la derecha o en el centro. Las etiquetas de encabezado, ¿veis? Aquí ahora mismo tenemos aplicado un H1 porque es un título y los títulos van con H1. H2 sería un subtítulo. Por ejemplo, aquí abajo, esto de aquí sería un H2, ¿veis? Ya por defecto es un H2. Pero la frase importante, la que más se puede posicionar, es el H1. El H1 es importante, porque es lo más importante de la página web. Es el título de la página web. Por lo tanto, posicionará. Es un tip de SEO que os doy aquí. Bastante básico, pero que tenéis que saberlo. Ahora, ¿cómo podemos añadir elementos? Vamos, podemos añadir elementos. Simplemente, aquí, ¿veis? Tenemos el contenedor y tenemos un más. Si le damos al más, aquí tenemos los bloques. Espero no estar tapándolo. Me voy a salir por aquí, que no quiero tapar nada. Tenemos aquí los bloques. Pero abajo podemos ver todos. Y entonces, en vez de aparecernos en un bocadillo pequeñito, nos aparecen todos aquí. ¿Veis? Todos los bloques que tenemos. Y aquí tenemos un montón de cosas. Podemos añadir imágenes, botones, iconos, etcétera. Un montón de cosas, ¿vale? Y esto lo podéis ver vosotros tranquilamente. Bien, ¿cómo se cambia la imagen de fondo? La imagen de fondo podemos cambiarla simplemente aquí en estilo, todo lo que tenga que ver con imágenes, colores y demás. Están aquí en estilo, le damos a cambiar imagen y podemos poner la imagen que queramos. Por ejemplo, podemos este señor tan feliz con su super piruleta y la ponemos aquí. Se ve un poquito mal, ¿verdad? Pues vamos a poner la que estaba antes, que no habéis visto el cabezo porque he grabado y no se me ha grabado el audio y he tenido que volver a empezar de cero. No pasa nada, lo explico todo bien. Hemos cambiado la imagen, luego podemos poner abajo en estilo, tenemos lo que sería la gradiente o un fondo de color liso. Un fondo de color liso, seleccionamos aquí el color, en donde pone color de la superposición de la imagen, le ponemos en color rojo, por ejemplo, y le podemos tocar la opacidad para que sea más opaco o menos, como podemos ver aquí. O si no, podemos poner un degradado, y este degradado pues podemos personalizado como queramos. Eliminamos un punto de control y tenemos solo 2 colores. Estos colores los podemos desplazar o añadir uno nuevo donde queramos. Por ejemplo, añado uno de color purpurita o blanco, que también está muy bien. A este punto le podemos poner más opacidad o menos, como nosotros queramos. Si queremos cambiar el color en cualquier momento, clicamos en el punto, le ponemos en rojo. A este le ponemos en azul, aquí en azul.
Y así estaría con una superposición de degradado. Igual y aquí una superposición de un color fijo y degradado. Y ya lo tendríamos. Tan simple como esto. ¿Veis qué fácil es? Si queremos poner un botón, le damos aquí al más. Y ponemos aquí botones. Ponemos botones, está este botón y este de aquí. Le damos a este de aquí. Y aquí tenemos el botón. Le damos a ver canal, ¿vale? Porque va a ser... Este botón nos va a llevar a un enlace externo. Puede ser una página dentro de nuestra página, por ejemplo, dentro de nuestra página tenemos una página nueva hecha en WordPress que es de cursos y podemos llevarlo ahí, o a nuestro canal de YouTube, o a unas reseñas de Google, donde queramos llevarlo, ¿vale? Es simplemente poner un vínculo. Y luego os voy a enseñar a poner otro tipo de enlace que es un ancla, que es decir, nos va a dirigir a una sección de nuestra propia página. Ahora os enseñaré cómo se hace eso. Entonces le damos aquí al botón de ver canal y aquí hay una opción que se llama hipervínculo o enlace. Le damos a enlace. Nos vamos al canal de José Luis 3D Clases, donde enseña cursos de 3D. Y voy a copiar su enlace, ya cierro esta ventana y lo pego aquí. Aquí lo tenemos, le damos a Enter y este botón nos va a llevar al canal de José Luis 3D Clases. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos personalizar este botón? Pues simple que cliquemos en el botón, tenemos aquí el apartado estilos para poder tocar. El color del texto lo podemos poner en color negro, color blanco. El color del fondo lo podemos poner en el color que queramos. Lo pongo, por ejemplo, en color naranja. Y así lo tendríamos. El tamaño del botón, pues lo podemos tocar también. Podemos tocar el relleno para que sea pues más grande el botón o más pequeñito. Bien, si seleccionamos aquí el contenedor de aquí, del bloque, seleccionamos el bloque, podemos seleccionar si queremos que el botón esté en el medio, a la izquierda o a la derecha. Yo lo voy a dejar en medio porque voy a añadir además otro botón en el que os voy a enseñar a hacer un ancla. ¿Vale? Aquí voy a poner contacto. Contacto, recordad que si queréis cambiar colores, siempre tenéis aquí el apartado de estilos y podéis cambiarle el fondo y le vamos a poner un color rojo. Entonces, este contact va a llevarnos a, concretamente, al formulario de contacto de aquí abajo del todo. Entonces, aquí tenemos este contenedor que contiene todo esto que sería el contacto. Y en avanzado tenemos un apartado que se llama avanzado otra vez y tenemos el anclaje HTML. Le vamos a dar un identificador único. Esto por defecto viene vacío, puede ser que ponga alguna otra cosa. Podemos poner lo que nosotros queramos. Entonces, como ese botón del inicio va a ir al contacto, vamos a hacer lo siguiente. Al anclaje HTML le vamos a poner contacto de nombre. Contacto. Y ya estaría. Ya se queda guardado. Y ahora cuando nos vamos al botón de contacto, aquí le insertamos un hipervínculo y aquí no ponemos una URL, sino que vamos a poner hashtag o almohadilla y el nombre que le hemos puesto a ese contenedor, que era contacto. Contacto, le damos a Enter y ya está aplicado. Fijaos que sea el mismo nombre que le hemos puesto aquí en el apartado avanzado, contacto. Le damos a actualizar, vamos a ver la página un momentito y aquí tenemos la página. Entonces si le damos a ver canal, se nos abre una pestaña nueva donde podemos ver el canal de José Luis 3D Clases, pero esto también nos serviría para poner un enlace de esto de aquí que viene en el menú. El menú se puede editar aparte, ya os lo he dicho al principio del vídeo, ya lo tocaremos al final del vídeo. Y este botón, que es un ancla, nos va a llegar al final del todo donde tenemos el contacto. Si queremos añadir una sección nueva, nos tenemos que salir del contenedor en este caso, y le damos al más y nos vamos aquí a contenedor y podemos seleccionar un contenedor único de ancho completo, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 2 arriba, 2 abajo en esta disposición, como veis aquí, ¿vale? Vamos a poner 3 columnas para hacer el ejemplo, para que vosotros sepáis hacerlo. Entonces le damos aquí al más y si le damos a ver todos, podemos ver todas las cosas que podemos poner. Vamos a poner una imagen, vamos a subirla, aquí la subimos, ponemos el logotipo de 3D Clases y aquí podemos añadir otro bloque más, podríamos poner, por ejemplo, un párrafo. Todo lo derecho reservado 2023 y que sepáis que el párrafo se puede tocar. Aquí en tamaño podemos ponerle S, M, L, XL y si nos convence las tallas en personalizado podemos hacerlo como nosotros queramos a nuestro gusto. Le podemos cambiar el color del texto. Claro que sí, podemos ponerle color rojo si queremos. Le podemos poner un fondito así en color rosita o naranja como vosotros queráis. El enlace, si queremos que el enlace al pasar por encima cambie de color, en este caso no es un enlace, pero si lo fuera, pues al pasar por encima sería un azul cian vivo o el botón, el color que vosotros queráis para el enlace. Y aquí la tercera columna, pues que sepáis que tenemos un montón de bloques que no podría explicarlos todos en este vídeo y podemos poner lo que vosotros queráis, incluso una reseña de un cliente, imaginaos, ¿veis? Una reseña con sus puntuaciones y demás. Por ejemplo, si queremos poner el típico slider, pues tenemos aquí el slider, para poner un slider de imágenes, pero es un sitio muy pequeño para poner un slider.
Por lo tanto voy a poner un icono. Que sepáis que los iconos se pueden tocar. Yo he puesto un icono aquí. Ahora os enseñaré a tocar iconos. El contenedor donde contiene esto tiene el color de la página, que es así como un color salmón. Entonces le damos aquí al contenedor total y en el estilo, que es donde tocamos todo lo que tiene que ver con colores, estilo, diseño y demás, le podemos poner un color sólido, por ejemplo en rojo o en negro, así que parecería más un footer, o un degradado, customizado, con los colores que queramos. Aquí le añadimos la opacidad, ¿veis aquí? Podemos tocar la opacidad desde ponerle transparencia a ponerlo más sólido, ¿vale? Entonces lo ponemos en azulito, como nosotros queramos. En este caso voy a ponerlo en negro para que parezca más como un footer. He de deciros al principio de aquí, donde he puesto esta imagen, podemos añadir un color sólido, un degradado, una imagen, pero también podemos añadir un vídeo. El vídeo que esté mejor en formato WebPM. Este formato es más ligero y hace que la web no tarde tanto en cargar. Yo os recomiendo que pongáis fotos o colores, porque la página tardará más en cargar y estos penalizan SEO. Bajamos por aquí y aquí tenemos botones. Yo aquí, pues ya sabéis que podemos editar simplemente, ponemos aquí y podemos editar todo lo que queramos en cuanto a letras, descripciones y demás. Tocar los botones, aquí esto sería un encabezado H2 y esto sería un encabezado H1. Es una cosa muy básica, pero tenéis que saberlo. Todo lo que veis en pantalla se puede customizar, estas imágenes se pueden cambiar. Por ejemplo, aquí hay unos puntitos aquí suspendidos y aquí hay unas imágenes, y que sepáis que todo esto se puede cambiar completamente, podemos poner lo que nosotros queramos y aparecerá aquí pues de la manera que aparece, ¿no? Por ejemplo, si aquí aparece un icono, este icono se puede tocar. El color, aquí veis en estilo, el icono es rojo. Podemos ponerlo el icono de color azul. Y el color de lo que sería el icono en sí, porque esto era el fondo del icono, pues podemos ponerlo en rojo o podemos ponerlo en amarillo. Y el icono podemos cambiarlo también, pero esto estaría en general. Y aquí abajo del todo tenemos icono, le damos a cambiar icono y fijaos que tenemos una cantidad casi infinita de iconos, no, bueno, una cantidad limitada de iconos, pero nos vienen muchísimos para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, como esto se trata de una academia de cursos 3D de Blender, vamos a ver en educación y qué se adecua más a esta situación. Pues por ejemplo, un profesor. Aquí está un profesor, un profesor con la pizarra. Insertamos el icono y aquí tenemos el icono. Podemos cambiar los iconos siempre que queramos. Lo mismo con el de abajo. Le podemos cambiar el icono, educación, y le podemos, por ejemplo, poner un libro, ¿vale? Porque se trata de la educación. Entonces el color del icono en sí va a ser de color blanco o amarillo, que lo hemos puesto antes amarillo. Y el color de fondo del icono pues va a ser en color azul. Y ya lo tenemos, simplemente pues aquí cambiamos detalles, educación de calidad online, lo que vosotros queráis. Esta sección no me interesa, me la puedo cargar, la borro como la habéis visto en pantalla. Podemos aprovechar estas secciones para cambiar imágenes y hacerla a nuestro gusto. Si queremos añadir una nueva sección prefabricada, que también las vienen, nos vamos aquí abajo del todo, añadimos una nueva, nos vamos a ver todos. Y aparte de los bloques que tenemos aquí, que tenemos un montón, tenemos mogollón de bloques, tenemos los patrones. La biblioteca de patrones nos vienen cosas prefabricadas que nos puede ir bien pues para ir más rápido cuando estemos construyendo una página web. Por ejemplo, tenemos banners, cabeceras, por ejemplo, si no nos convence el banner que hemos hecho, podemos aquí ver varios banners que nos vienen. Por ejemplo, si queremos agregar texto, aquí tenemos pues varias... Aquí nos vienen varias plantillas de texto, por ejemplo, añadimos esta y vemos que nos ha instalado, nos ha puesto aquí pues un contenedor con unas letras para que podamos aquí, por ejemplo, quiénes somos, y ponemos imágenes de nosotros mismos con los textos y tal. Nosotros podríamos hacerlo más bonito, sin tirar de plantillas, pero que sepáis que está ahí la opción de plantillas. Entonces vamos a actualizar, ya tenemos nuestra página web. Aquí, por ejemplo, tengo un mapa, lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo para enseñaros cómo se hace. Le damos aquí a añadir bloque. Y aquí podemos tener la opción de mapa. Entonces insertamos un Google Maps. Esta es una opción, pero a mí no me gusta y os voy a enseñar una mejor. Le damos a más y le vamos a poner HTML personalizado. Ponemos un HTML personalizado. Entonces me voy a una calle aleatoria de Madrid, la calle de Ponzano, lo he puesto por azar. Y le voy a dar a compartir y voy a darle a insertar un mapa. Y aquí tenemos el tamaño del mapa, pequeño, mediano, grande. O tamaño personalizado. Y aquí podemos personalizar el tamaño y ver una vista en tamaño real, cómo se vería este mapa en nuestra web. Pues se vería con estas proporciones. Entonces, aquí tenemos el código, le vamos a dar a copiar HTML, de aquí, le damos aquí, copiar aquí. Nos vamos de nuevo a nuestro sitio, y aquí en el código HTML lo pegamos,
y le damos a vista previa. ¿Cómo se vería el mapa? Pues se ve así, ¿veis? Cómo se ve la calle de Ponzano, podemos movernos y ver dónde está pues nuestro negocio, lo que queramos poner aquí en el Google Maps. El formulario de contacto es algo que os voy a enseñar en otro vídeo aparte, por lo tanto suscríbete si no quieres perderte nada, porque es un tutorial que voy a subir en este canal y quizás te interesa, así que suscríbete, dale a la campanita. Aquí pues podemos ampliar otros datos de contacto, el teléfono, por ejemplo, imaginaos que la dirección no queremos darla, pues simplemente podemos borrar este bloque de aquí, seleccionamos el bloque y le damos a eliminar en los 3 puntitos y nos lo cargaríamos, son 3 columnas. Entonces ahora vamos con el menú, actualizamos la página, la vemos aquí, que tenemos la página con un fondo, un degradado, los botones, el contacto va al contacto, tiene su Google Maps, hemos tocado los botones, los iconos, los textos, los logotipos, hemos puesto imágenes, hemos hecho unas cuantas cosas básicas de constructor. Me gustaría hacer un tutorial muy extenso, pero no quiero extenderme demasiado, así que si queréis que os enseñe más cosas sobre el Gutenberg o el constructor de WordPress que viene por defecto, escribidme en la caja de comentarios y haremos más tutoriales sobre esto, porque hay mucho por explicar. Esto es una iniciación. Los menús, simplemente que sepáis que podemos cambiar la barra esta de arriba, podemos cambiarla. Le damos a personalizar. Y aquí en personalizar tenemos maquetador de cabeceras. En maquetador de cabecera podemos editar el título y el logotipo del sitio, ya lo habíamos hecho al principio, pero si no lo tenemos, pues podemos ponerlo aquí. Tenemos el diseño, ancho completo o ancho del contenido, podemos cambiarlo. Y aquí donde pone personaliza la cabecera transparente, porque es transparente por defecto, imaginaos que nosotros queremos poner una cabecera con color, pues le damos aquí. Y entonces le podemos poner un color de fondo. Vamos a darle a superposición de fondo y podemos poner una cabecera roja o blanca, o si no la dejamos en transparente. A mí me gustaba en transparente. Pero que sepáis eso, que podéis tocarle el color de la cabecera. Aquí en el menú principal podemos configurar un menú aquí. Le damos a configurar menú y aquí tenemos el main menú, que este menú en realidad, si le damos a editar menú, tenemos aquí los botones que aparecen Home, About, Service, Reviews, Contact Us. Y podemos personalizarlo. Si no vamos a About, veis que pone hashtag o almohadilla About, que si clicamos aquí nos lleva a About, es decir, sobre nosotros, que es esta sección dentro de la landing page. Como os he enseñado a crear anclas, vosotros, en base al botón de contacto, esto es lo mismo. Simplemente tendríamos que ponerle nombres a las secciones donde queremos ir y poner aquí la URL en cuestión de esa ID que hemos aprendido a poner con el contact. Y esto sería lo que aparecería. En vez de About, si es una página hispanohablante, se llamaría Sobre Nosotros. Y aquí arriba aparecería Sobre Nosotros. Podemos personalizar lo que aparece en el menú superior. Imaginaos que Reviews lo queremos borrar, pues simplemente le damos a eliminar y desaparecería el apartado de Reviews. Y así es como se editaría el menú. Y si queremos añadir, por ejemplo, mi canal, le vamos a dar a añadir elementos y podemos añadir páginas que tenemos creadas en nuestro WordPress, una entrada de blog o un enlace personalizado. El texto del enlace va a ser mi canal y aquí en el canal podemos poner el canal de José Luis 3D Clases. Entonces aquí en URL le ponemos aquí la URL del canal, la añadimos al menú y ya tenemos aquí el apartado mi canal. Le damos a publicar. Visualizamos la web y el Sobre Nosotros pues nos lleva aquí el ancla, igual que nos lleva el ancla de contacto como os he enseñado a hacer antes. Y en mi canal nos llevaría al canal de José Luis Clases 3D. Aquí lo tenéis, donde enseña cursos de Blender. Su canal va de eso, entonces aquí pues más o menos le he hecho una página un más o menos. Él se la hará por su cuenta mirando los tutoriales de Llobregat Digital, igual que tú estás haciendo. Sé que me dejo muchas cosas de constructor, pero he explicado lo más básico. Me gustaría explicar en siguientes lecciones cómo hacer un formulario de contacto bien hecho, que os lleguen los mensajes al correo, cómo crear una cuenta de correo electrónico y todas esas cosas. Por lo tanto, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas nada, para que YouTube te avise de todo el contenido que subimos, que puede ser muy interesante para ti y te lo puedes estar perdiendo y perdiendo una oportunidad de poner cosas chulas a tu página web. Sin más, te quiero muchísimo, un abrazo, un besito y nos vemos en otros vídeos.